Aviso: la siguiente historia contiene palabras explícitas. En la misma podrán encontrar un relato crudo y grotesco que puede resultar no apta para todos los públicos. Mírenlo bajo su propia responsabilidad. He estado involucrado en la búsqueda y rescate acuático durante 12 años. He visto muchas cosas perturbadoras e incluso inexplicables en mi tiempo, pero esas palidecen en comparación con lo que vi recientemente. La búsqueda y rescate en el agua es a menudo un trabajo deprimente. Cuando alguien se pierde en un bosque, aún puede ser encontrado con vida días después. Pero cuando recibimos una llamada, casi siempre es para recuperar un cuerpo. La gente no dura mucho en el agua. No puedo decirte exactamente dónde, pero vivo en un territorio del norte conocido por sus deportes acuáticos. Pesca, kayak, buceo, sea lo que sea, nuestras aguas probablemente tienen una sólida reputación por ello. A pesar de eso, esta zona no es ningún tipo de resort. Las aguas aquí son frías y a menudo feroces. Las operaciones de búsqueda y rescate aquí pueden ser agotadoras y no muchos se quedan con ellas. Hay algunos tipos mayores que lo han estado haciendo más tiempo que yo, pero soy uno de los más experimentados de aquí. Como dije antes, este trabajo es más de recuperación de cuerpos que de cualquier otra cosa, especialmente aquí. Salvamos más alces vivos del agua que humanos vivos. Y cuando recibimos una llamada sobre un niño desaparecido, bueno, sería mejor simplemente dar nuestras condolencias. Así son las aguas aquí. Nuestro pequeño pueblo tiene una de las tasas de ahogamiento más altas del país. Pero buscamos de todos modos, y generalmente encontramos un cuerpo. He considerado dejarlo muchas veces en mi carrera. La mayoría de las personas se rinden después de su primera recuperación. En el entrenamiento, tratamos de enfatizar cuánto puede distorsionar el agua un cadáver, pero nada puede prepararte para la dura realidad. No es raro que encontremos cuerpos hinchados más allá del reconocimiento. A veces apenas parecen humanos. Muchos buzos no duran mucho después de ver algo así. Pero seguí haciéndolo después de todos estos años. Pensé que si no lo hacía yo, entonces nadie lo haría. Sin embargo, las cosas que vi la semana pasada me han hecho reconsiderar esa decisión. Recibí la llamada alrededor de las 11 de la mañana. Un padre había llevado a su hijo de 10 años a pescar con mosca. En un momento dado, el padre logró clavarse un anzuelo en el dedo. Subió de nuevo a su camioneta para buscar un botiquín de primeros auxilios. El niño ya no estaba cuando regresó unos minutos después. Cuando escuché la historia por primera vez, bajé la cabeza en silencio por un momento. Había estado lloviendo intensamente durante casi un mes, y las aguas corrían más rápido que nunca. Para empeorar las cosas, hacía un frío inusual para la temporada. Un número de personas había desaparecido en las últimas semanas. Muchos de ellos aún no habían sido encontrados. Tenía pocas esperanzas de encontrar al niño con vida. Yo y un par de otros buzos estuvimos en el lugar donde el niño desapareció en menos de una hora, y un equipo de búsqueda y rescate más grande, ubicado a unas cuantas ciudades de distancia, se dirigía hacia nosotros. Hablamos con el padre e incluso buscamos en el bosque un rato, con la esperanza de que solo se hubiera alejado un poco. Pero eventualmente nos dimos cuenta de que tendríamos que comenzar a buscar en el río. En el momento en que entré al agua, supe que el niño se había ido. La corriente estaba peor que nunca, e incluso yo tuve dificultades para navegar el río helado. Buscamos durante horas en las áreas circundantes, e incluso ampliamos nuestra búsqueda una vez que llegó el equipo más grande. El niño no estaba por ningún lado. Me sorprendí. No esperaba encontrarlo vivo, pero al menos había anticipado encontrar un cuerpo. Sin embargo, no había rastro de él. El sol se puso bajo y el aire se volvió más frío. Estábamos considerando cancelarlo a medida que se acercaba la noche y reanudar la búsqueda al día siguiente cuando descubrí algo. Hay muchos lechos de arroyos alrededor del río. Muchos de ellos se han secado como resultado de la vegetación invasora o de los esfuerzos humanos para desviar el agua. Normalmente no les prestamos atención. Sin embargo, con toda la lluvia reciente, noté que uno de los lechos de arroyo más grandes había comenzado a fluir de nuevo. Una sorprendente cantidad de agua lo atravesó, suficiente para llevar a un niño pequeño.
El arroyo corría directamente a través de una curva en el río, conectándolo en 2 puntos. Lo seguí y me di cuenta de que el niño podría estar fuera de nuestra área de búsqueda inicial. A medida que me acercaba al lugar donde el arroyo se reconectaba con el río principal, sentí una sensación de hundimiento en el estómago. Hay un lugar en el río donde ni siquiera se supone que los buzos de búsqueda y rescate deben ir. Se conoce como Badwater. Esta área se encuentra en una mitad del río y se extiende por unos 100 metros. Está cerca de una zona densamente vegetada, así que no tenemos que preocuparnos mucho por la gente que nada allí. Pero muchas desapariciones ocurren en las aguas circundantes. A pesar de eso, me han advertido que no bucee allí desde que empecé a hacer búsquedas y rescates. Supuestamente, la corriente de fondo es tan fuerte que incluso el nadador más experimentado sería arrastrado en un instante. No te acerques a Badwater. Era un mantra de los buzos mayores. El arroyo terminaba exactamente en el centro de la región de Badwater. Al llegar, me detuve y me mordí el labio pensativamente. Si volvía y les contaba esto a los otros buzos, me dirían que lo dejara pasar. No me dejarían bucear allí. Pero en el fondo sentía que el cuerpo del chico debía estar enredado en alguna maleza cercana. Si tan solo pudiera encontrarlo. Odiaba la idea de que ese niño estuviera atrapado allí abajo, hinchándose y pudriéndose lentamente mientras sus padres se quedaban en casa preguntándose dónde había ido su hijo. Badwater no parecía tan malo. Había visto aguas más turbulentas antes, pero sabía que las apariencias podían engañar. Justo debajo de la superficie podría estar fluyendo más rápido de lo que jamás imaginé, y me arrastrarían en un instante. Además, no se suponía que debía bucear sola. Casi me doy la vuelta, pero algo me hizo quedarme. Miré el río por un momento, pensando en el chico. Luego me puse mi equipo y me lancé a las aguas heladas. Lo primero que noté fue que la corriente en realidad parecía bastante débil. De hecho, era más débil que el resto del río. El agua era extremadamente profunda allí, y solo podía ver oscuridad abajo mientras buceaba. Pataleé más y más profundo, pensando que la corriente podría aumentar más abajo, pero parecía que era todo lo contrario. El agua estaba casi completamente quieta. Fui aún más profundo hasta que finalmente comenzaron a materializarse formas verdes frente a mí. Pensé que finalmente había llegado a un lecho de algas. Pero, al patear más abajo, la verdad salió a la luz. Sentí que me venía el vómito al verlo, una sensación extraña y peligrosa cuando llevas una máscara de buceo. Incontables brazos salían del suelo. Pensé que había encontrado un tesoro de cuerpos, pero la asquerosa realidad se hizo aún más evidente solo un momento después. Los brazos crecían directamente en el suelo. Incluso tenían raíces que se extendían desde la base. Era como si alguien hubiera cortado cientos de brazos por el hombro y los hubiera plantado allí. Eran verdes, y observé cómo se aferraban al agua que los rodeaba. Variaban en tamaño y aparentemente en edad. Manos de bebé grotescas brotaron cerca de la parte inferior, y abrían y cerraban los puños con hambre. Fue entonces cuando vi al niño. Sus ojos miraban sin ver hacia adelante mientras esos brazos grotescos arrastraban su cuerpo muerto hacia abajo. Parecía que apenas lo habían atrapado. Los brazos lo tiraban, enterrándolo en el sedimento circundante. Empujaron y se retorcieron y se contorsionaron hasta que lo enterraron de manera segura hasta el pecho. Miré con horror casi como si estuviera hipnotizado. Fue entonces cuando los otros cuerpos entraron en foco. Debía haber al menos 4 más, todos en diferentes etapas de descomposición. Algunos estaban hinchados más allá del reconocimiento, solo masas blancas y voluminosas que sobresalían de manera suelta del lecho del río. Una vez más sentí el vómito subiendo por mi garganta y lo tragué de nuevo. Las malditas manos se estaban alimentando de los cuerpos, usándolos como fertilizante. En el momento en que salí del agua, me arranqué la máscara y vomité. No podía dejar de pensar en esos cuerpos repugnantes, esas manos aferradas. Eran como una especie de planta carnívora, pero eran tan humanoides. Vomité de nuevo al pensarlo. Corrí frenéticamente de regreso a nuestro campamento base y aparté a uno de los otros buzos. Mus era la persona más experimentada de nuestro equipo. Había estado buceando durante más de 20 años desde que se mudó aquí. Le conté lo que vi. Cuando terminé,
Me miró en un silencio helado. Te dije que nunca te acercaras a Badwater. Su voz contenía una frialdad que ni siquiera su grueso acento de Luisiana podía ocultar. ¿Eso es lo que te preocupa? Estaba incrédulo. Me puso una mano en el hombro y apretó con fuerza. No le digas a nadie más sobre esto. Si los demás se enteran de que entraste en Badwater. Se quedó en silencio y pensó por un momento. Bueno, no será bueno. Sacudió la cabeza como un padre decepcionado. ¿Pero qué pasa con esas cosas? Intenté mantener la voz baja, esperando que nadie nos escuchara. ¿Cuántas personas han muerto por esas malditas cosas? Cállate. Moose dijo. Tenemos un acuerdo. Hay una razón por la que solo crecen en Badwater. No la cagues. Empecé a decir algo, pero las palabras se me atragantaron en la garganta. Me estaba ocultando algo. Suspiró y vi algo como tristeza detrás de sus ojos. A veces tienes que decidir entre males menores y mayores. Incluso las decisiones más acertadas pueden seguirte desvelando por la noche. Se quedó en silencio por un momento y solo me miró. No le digas a nadie sobre esto. Quizás algún día lo entiendas. Se alejó después de eso y canceló la búsqueda del día. A pesar de lo que le había dicho, continuamos buscando durante los siguientes 2 días. Para el tercer día lo dimos por terminado completamente y expresamos nuestras condolencias a la familia. No sé qué demonios está pasando. Moose ha estado actuando diferente conmigo desde entonces. Hay una frialdad en él, pero de vez en cuando me lanza una mirada cómplice, como si compartiéramos algún secreto. He notado que los otros buzos mayores también están actuando de manera extraña. ¿Qué quiso decir con acuerdo? ¿Qué demonios eran esas cosas de los brazos? Estoy considerando renunciar y mudarme de aquí. No puedo vivir con el conocimiento de que esas cosas están ahí abajo, alimentándose lentamente del cuerpo de un joven entre innumerables otros. Quería simplemente olvidar las cosas que vi. Pero, por mucho que lo intente, no puedo borrarlos de mi mente. Me gustaría pensar que soy un buen hombre, pero llega un punto en el que el puro terror supera el sentido de la decencia, sin importar lo bueno que seas. Creo que he llegado a ese punto. No planeaba escribir esto, pero han pasado más cosas y encontré algo horrible. No hay otra manera de explicarlo. No sé cuánto tiempo más podré quedarme aquí. Ya no puedo dormir. Solo sigo soñando con esas malditas cosas que vi. He estado atormentado por pesadillas sobre ellos durante las últimas 2 noches. Siempre parece tan real. Al principio, estoy dormido en mi cama, luego de repente esos brazos surgen de la oscuridad que me rodea, me inmovilizan y me tapan la boca. Lucho, pero son tan fuertes. Recuerdo especialmente el maldito olor. Es como si mezclaran recortes de césped viejos y pescado podrido. Lo siguiente que sé es que estoy despierto, vomitando con lágrimas corriendo por mi rostro. Sin embargo, incluso esos terribles sueños no son nada comparados con lo que ha sucedido en los últimos 2 días. Especialmente comparado con lo que vi anoche. No sé qué pensar de eso. He hecho las maletas. Creo que podría irme pronto. Necesito alejarme de este maldito lugar. Hace un par de días, no mucho después de mi publicación inicial, recibí una llamada sobre un cuerpo encontrado cerca del río. Sentí una sensación fría en el estómago cuando llegué allí y me di cuenta de que había sido encontrado justo donde el niño desapareció. Me acerqué al banco para ver a Moose y a otros 2 de pie sobre lo que parecía un cuerpo. Tenían la espalda hacia mí, y podía escuchar a uno de ellos hablando con ira. Estaba prácticamente gritando. ¡Mierda! 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 Era Clyde, uno de los otros buzos de SAR más experimentados. A medida que me acercaba, vi que el otro era Ryan. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Los 3 buzos senior estaban en un solo lugar. Recordé las cosas que Moose me dijo la semana pasada, así como las miradas cómplices que he visto entre esos 3. Algo estaba pasando. ¿Crees que fue él? Clyde preguntó. No saquemos conclusiones apresuradas, dijo Moose. Escuché voces junto al río anoche. Ryan dijo de repente. Los otros 2 se quedaron en silencio y lo miraron. ¿Los cebos? Clyde preguntó. Su voz era baja, y apenas podía entenderlo. Ryan asintió.
Probablemente. Eso rompe el acuerdo, sin embargo, dijo Clyde. No se supone que deba usarlos más. Bueno, lo está haciendo, por alguna razón. Ryan se volvió hacia Moose. ¿Alguna idea de lo que está pasando? Moose empezó a responder cuando una ramita se rompió bajo mi peso. Los tres hombres mayores se dieron la vuelta para mirarme. Esa frialdad seguía en los ojos de Moose, pero también noté un destello de miedo. Ya era hora de que llegaras, dijo Clyde desde su lado, aparentemente sin darse cuenta de que yo había estado allí un rato. Tenemos malas noticias. Se apartó para que pudiera ver el cuerpo más claramente. Mi sangre se heló en el momento en que lo vi. Ya estaba aturdido por la conversación que acababa de escuchar, y la vista del cuerpo solo agravó esa confusión. Era Michael, uno de los nuevos buzos de búsqueda y rescate. Estaba acostado de espaldas con todo el equipo de buceo, menos la máscara. Me adelanté y me arrodillé junto al cuerpo. Michael era nuevo en búsqueda y rescate, y de hecho, había asistido recientemente a algunas clases que yo impartí. Las lágrimas me picaban los ojos mientras lo miraba. ¿Qué demonios pasó? Como si respondiera a mi pregunta silenciosa, Moose habló. Por alguna razón estaba buceando en el río. Creemos que fue arrastrado por una corriente fuerte y se golpeó la cara contra una roca, lo que le hizo perder el regulador de aire y provocó que se ahogara. No hemos encontrado el regulador ni su máscara en ninguna parte. Seguí mirando al muerto frente a mí. ¿Por qué estaba en el agua? Pregunté. Los tres hombres intercambiaron miradas. No lo sabemos, dijo Clyde. Creemos que podría haber estado buscando a ese chico que nunca recuperamos. Sabía que estaban mintiendo. Michael era uno de los buzos más rectos que había conocido. Nunca rompería una norma de seguridad menor, y mucho menos se iría a bucear solo en aguas turbulentas. Simplemente no tenía sentido. Además, había otra razón por la que su afirmación no tenía sentido. Michael había estado fuera de la ciudad visitando a la familia el día en que el niño desapareció. ¿Por qué volvería si ni siquiera estuvo allí para la búsqueda inicial? Ni siquiera sabría dónde buscar. Sabía que no debía discutir, sin embargo, no quería que supieran que sospechaba de algo. Clyde y Ryan no sabían que había estado en Badwater, asumiendo que Moose había guardado su secreto. Por lo que pude ver, sí lo había hecho. Actuaron como siempre lo habían hecho conmigo. Justo en ese momento llegó una ambulancia. Los demás me dejaron solo con el cuerpo de Michael mientras hablaban con el conductor. Mientras miraba el cuerpo, me di cuenta de que algo no estaba bien. No había contusiones en su cara. Si la corriente realmente lo hubiera estrellado contra una roca, al menos debería haber un moretón. Pero no había nada. Su rostro estaba completamente intacto. En ese momento noté algo extraño. Una moretón asomaba por el cuello de su traje de buceo. Bajé el caucho para revelar una mancha azul y negra moteada que rodeaba su cuello. Parecía que lo habían estrangulado. Mis pensamientos se dirigieron inmediatamente a esas extrañas cosas de las manos que había visto en Badwater. Pero si eso es lo que lo mató, ¿por qué lo dejaron ir? ¿Era una advertencia? Una profunda sensación de terror se instaló en mi estómago en ese momento, y solo ha empeorado desde entonces. Después de que la ambulancia se llevó el cuerpo de Michael, regresé a casa sintiéndome agotado. No pude hacer nada ese día y solo me senté en un frío silencio. Dormí de manera inquieta esa noche, atormentado por las pesadillas que mencioné antes. La mayor parte de ayer pasó en el mismo frío silencio que el día anterior. Me sentía entumecido. La conversación que había escuchado entre los buzos mayores seguía repitiéndose en mi cabeza una y otra vez. ¿Qué querían decir con cebos? ¿Quién era el al que seguían refiriéndose? Recordé lo que Ryan había dicho sobre escuchar voces cerca del río. Eso debe ser lo que ellos habían estado hablando. Mientras me sentaba allí, mi entumecimiento se desvaneció y fue reemplazado por ira. Michael estaba muerto y tenía algo que ver con Moose y sus secretos. Probablemente también tenía algo que ver con esos señuelos. Agarré mi abrigo y salí por la puerta. Iba a ver qué quería decir Ryan cuando dijo que escuchaba voces. Ojalá no hubiera ido. Debería haberme quedado en casa y dejarlo pasar. Hay algunas cosas en el mundo que deberían permanecer sin ser vistas.
Vagué por la orilla del río durante 30 minutos, escuchando nada más que los sonidos de los animales nocturnos. Estaba a punto de regresar cuando escuché algo justo fuera de mi alcance. Sonaba como la voz de alguien. El sonido se hizo más fuerte mientras subía por la orilla, hasta que finalmente pude distinguir lo que decía. ¡Ayuda! Por favor, no sé nadar. Los instintos tomaron el control y comencé a correr en la dirección de la voz. Eventualmente perdí la noción de dónde estaba y tropecé a ciegas a través de la maleza, apenas usando mi linterna y confiando en mi oído. Finalmente, la voz vino del agua justo al lado de mí. Sonaba como un niño. Estaba a punto de vadear el río cuando algo me detuvo en seco. Escuché la voz con atención. ¡Ayuda! Por favor, no sé nadar. Eran exactamente las mismas palabras, una y otra vez, como si estuvieran reproduciéndose en bucle. El tono era exactamente el mismo cada vez. No sonaba bien. Estaban gritando, pero no sonaba como alguien que realmente estuviera asustado. No había urgencia en su voz. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, iluminé el río con mi linterna. Fue entonces cuando lo vi. Una cara emergida del barro de la orilla del río. Como las manos que había visto, era de un verde. Algas y raíces crecían desde sus bordes y se adentraban en la tierra circundante. Era como si alguien hubiera construido una cabeza humana de algas o musgo. La boca se abría y se cerraba, repitiendo la misma llamada de auxilio una y otra vez, mientras el resto de la cara permanecía plana y sin emociones. Todo mi cuerpo temblaba mientras miraba a la cosa. Justo más allá, en el agua, vi dos de esas manos saliendo de las aguas poco profundas, buscando cualquier cosa y todo. Una fría realización me invadió. Michael debió haber escuchado los gritos de ayuda de esa cosa y se puso el traje de inmediato, solo para zambullirse y encontrarse arrastrado por esas manos que lo manoseaban. Esto es lo que Ryan quería decir con señuelos. Me sentí enfermo del estómago mientras veía cómo la cara inquietante seguía gritando. Los gritos se hicieron más suaves y espaciados hasta que el rostro quedó completamente en silencio. Luego, sin previo aviso, se retiró hacia la tierra, enterrándose en una delgada capa de barro. Me estremecí al pensar en esa cosa justo debajo de la superficie. Entonces me di cuenta de que podría haber más. ¿Quién sabía cuántos de ellos estaban acechando justo debajo de mí? Corrí de vuelta a mi coche, el asco me impulsaba más que el miedo. Cuando llegué a casa, me quedé despierto toda la noche pensando en lo que vi. Logré dormir un par de horas justo antes del amanecer, pero me despertaron las pesadillas una vez más. No sé qué hacer ya. Hay cosas retorcidas sucediendo aquí, y, aunque tuviera el poder para detenerlas, no creo que quiera enfrentarme a esta oscuridad solo. Se siente como un gran rompecabezas y me faltan una o dos piezas que necesito para unir todo. He empacado lo estrictamente necesario en bolsas que ahora están junto a mi puerta principal. Creo que me voy a ir. El problema es que no sé a dónde iría. No tengo familia fuera de la ciudad, y no tengo exactamente una fortuna en mi cuenta de ahorros. Aún así, una parte de mí siente la obligación de quedarme. Tanto por curiosidad como porque se lo debo a Michael. Demonios, no solo a Michael. Se lo debo a las innumerables personas que probablemente han caído víctimas de esas cosas en el río. ¿No es esa la razón por la que acepté este trabajo en primer lugar? Tengo mucho en qué pensar. Si esta es mi última publicación, sepan que me mudé y nunca miré atrás. Si investigo más a fondo, intentaré mantenerlos actualizados, siempre y cuando esas malditas manos no me atrapen primero. A pesar de todas las cosas que han sucedido, he decidido quedarme aquí. Para ser honesto, tenía la intención de irme lo antes posible después de mi última publicación. Pero eso cambió cuando fui al funeral de Michael. Fue una experiencia agotadora. Solo tenía 22 años. Su novia lloró todo el tiempo, y no pude evitar sentirme culpable cuando vi a sus jóvenes amigos llevando su ataúd a su lugar de descanso final. Su muerte nunca debió haber ocurrido. Tuve otra pesadilla anoche. Este fue el peor hasta ahora. Justo como la última vez, esas manos salieron de la oscuridad y me agarraron, cubriendo mi boca y sujetando mis brazos a la cama. Ese nauseabundo olor a pescado me revolvió el estómago y mis ojos comenzaron a llorar mientras luchaba contra ellos. Luego, dos manos más se levantaron y me mantuvieron los ojos abiertos.
Observé con horror cómo un rostro emergía del techo sobre mí. Era como el que había visto en el agua, todo verde y cubierto de musgo. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro al reconocer los rasgos. Era Michael. ¿Por qué hiciste esto?, dijo, con un frío líquido negro goteando de su boca. Intenté responder, pero no pude más allá de las manos que estaban sujetando mi cara. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Michael siguió y siguió, su voz volviéndose más ronca con cada pregunta. Me quedé allí tendido durante lo que pareció horas mientras él me miraba y me preguntaba por qué le había hecho esto. Me desperté empapado en sudor frío y podría haber jurado que ese olor asqueroso aún impregnaba mi habitación. Empiezo a pensar que todo esto es culpa mía. Debería haber prestado atención a las advertencias sobre Badwater. No creo que fuera el primero en ir allí, pero fui el primero en ver la verdad de eso y regresar vivo. Badwater no es solo bien conocido entre los buzos. Hay una variedad de leyendas locales sobre esa parte del río, y, cuando pienso en ello, recuerdo haber oído algo sobre manos que arrastraban a la gente a las profundidades del agua. Al crecer, los niños solían difundir rumores y cuentos populares sobre Badwater y el río en su conjunto. A medida que fui creciendo, asumí que eran solo historias que los adultos habían inventado para mantenernos alejados de los peligrosos rápidos. Comencé a indagar en la historia de nuestro pueblo. Las leyendas se remontan tan lejos como cualquiera pueda recordar, e incluso los nativos contaban historias sobre el río, tratándolo con cierto temor y reverencia. Encontré una descripción inquietantemente familiar de un mito nativo sobre el río. Estaba en los archivos de la biblioteca, como parte de la tesis de un profesor de la universidad local sobre el folclore metafórico. El mito cuenta la historia de un joven que vivía junto al río. Tenía todo lo que siempre había querido: una esposa hermosa, un hijo, cosechas abundantes y un lugar cálido para dormir. Sin embargo, todo eso cambió cuando fue vencido por una terrible enfermedad. Esa misma enfermedad se extendió a su esposa e hijo. Se recuperó, pero su familia no, y se quedó solo. Todavía tenía una cama cálida por la noche y cultivos saludables, pero cayó en una profunda depresión. Sin saber qué hacer consigo mismo, vagaba por la orilla del río durante horas, esperando en silencio que un día cayera y fuera arrastrado lejos de sus problemas. Un día, mientras caminaba por la orilla del río, escuchó a su esposa e hijo llamándolo. Desesperado, buscó por todas partes la fuente de las voces. Comenzaron a decirle que ahora estaban viviendo felices en el río. Su familia le instó a zambullirse y unirse a ellos para que él también pudiera vivir feliz. Sin pensarlo dos veces, se lanzó solo para ahogarse, frío y solo. La persona que examinó ese mito creía que era una advertencia contra desear cosas que hemos perdido y quedarnos atrapados en el pasado. Ahora sé que esto no es cierto. El mito es una historia verdadera y advierte a la gente sobre los peligros de esas cosas que viven en el río. A través de una investigación más profunda, he descubierto que en realidad hay mucha tradición indígena sobre el río. Muchos de ellos son similares a la historia que te conté, pero hay otros que hacen que toda esta situación parezca mucho más compleja. Muchos de ellos hacen referencia a algún tipo de dios o espíritu que los nativos adoraban. Hay algunas traducciones diferentes, pero la más común que he visto es Rey Musgo. Algunas historias lo refieren como una personificación del propio río, mientras que otras lo describen como un espíritu con el que la gente luchaba. Sin embargo, un tema común es la existencia de una especie de pacto entre el Rey Musgo y los lugareños. Algunas historias hacían parecer que le sacrificaban personas para calmar su ira, mientras que otras describían una situación en la que se le dejaba solo a cambio de no hacer daño activamente a los humanos. No puedo evitar recordar el acuerdo que Mus y los demás mencionaron. ¿Podrían estar refiriéndose a un pacto similar a este? No sé nada sobre este mito del Rey Musgo, pero después de todo lo que he visto, casi estoy dispuesto a creer cualquier cosa. Después de eso, se me ocurrió la idea de trazar todas las desapariciones y muertes que han ocurrido en las últimas décadas. Lo que encontré fue bastante típico. La mayoría de los informes estaban distribuidos de manera uniforme alrededor de las partes más peligrosas del río, así como en las áreas donde más gente solía reunirse. Sin embargo, noté una tendencia inquietante. Los informes en los que no se recuperó ningún cuerpo ocurrieron casi exclusivamente en las áreas alrededor de Badwater desde el inicio de los informes. En esas áreas,
Solo se recuperó un cuerpo aproximadamente el 15% de las veces. Esto se atribuía comúnmente a la fuerte corriente de allí, que supuestamente los arrastraba demasiado lejos para ser encontrados. Pero ahora sé la verdad. Las manos atraparon a esas personas y las arrastraron hacia abajo para alimentarlas. Sin embargo, mientras hacía esto, noté algo aún más intrigante. Estaba usando un par de mapas diferentes para trazar las desapariciones cuando me di cuenta de que había inconsistencias entre los dos. Curioso, miré unos mapas más y vi aún más inconsistencias. Eran todos relativamente similares, aparte de algunos cambios debido a la desaparición de arroyos y la urbanización. Sin embargo, había una zona profunda en el bosque al oeste de Badbater que no parecía coincidir en ninguno de los mapas. Algunos de ellos indicaban nada más que bosque allí, mientras que otros mostraban un pequeño lago. Algunos de los mapas más antiguos incluso mostraban un sistema de cuevas. Usé Google Earth para mirar el área, pero ocurrió algo extraño. La imagen estaba increíblemente pixelada. Todo a su alrededor estaba claro, pero se volvió borroso tan pronto como me desplacé hacia el área donde los mapas eran inconsistentes. Todavía era algo visible, pero tenía dificultad para discernir cualquier cosa que no fuera la cobertura de árboles. Me sorprende no haber estado allí antes. He pasado mucho tiempo vagando por el bosque, y de alguna manera nunca logré toparme con ese lugar. Voy a echarle un vistazo pronto. Creo que este secreto va más allá de Moose y su equipo. Hay más en esto, y estoy decidido a descubrirlo. Deséame suerte, y si no regreso, bueno, solo deséame suerte. Mierda. La cagué. Después de descubrir esa extraña área en los mapas, decidí ir allí. Empaqué todo lo que pensé que necesitaría: equipo de senderismo, una cámara para registrar mis hallazgos, bengalas de emergencia y una pistola. No iba a dejarme sorprender. Para ese entonces, estaba decidido a llegar al fondo del extraño misterio del pueblo. Salí alrededor del mediodía, decidiendo que era mejor hacer mi exploración a plena luz del día. No quería tener nada que ver con esas cosas que salían cerca del río por la noche, las trampas, como las había llamado Clyde. Hablando de eso, ha habido 3 desapariciones en los últimos par de noches. No tengo ninguna duda de que es obra de esos rostros inquietantes. Los otros buzos de SAR han estado buscando incansablemente, pero yo he llamado enfermo todos los días. No quiero tener nada que ver con Moose y su equipo hasta que descubra qué está pasando. Me siento un poco culpable por ello, pero espero que mi investigación salve más vidas a largo plazo. Me dirigí hacia esa extraña área que había descubierto, eligiendo moverme por la parte más densa del bosque para evitar encontrarme con alguien. La caminata fue sorprendentemente larga y ardua. Apenas podía encontrar mi equilibrio después de toda la lluvia que habíamos tenido. En 15 minutos estaba empapado hasta los huesos, cubierto de barro y casi rompí mi cámara 2 veces. El viaje duró increíblemente mucho, más de lo que esperaba. Parecía como si estuviera dando vueltas por la zona sin acercarme nunca. Examiné mi teléfono detenidamente. Lo había estado usando para guiarme, pero de alguna manera seguía desviándome del camino. Mi destino debería haber estado directamente al este, a poco más de 1 milla de distancia. Giré en esa dirección y seguí recto, pero, cuando miré mi teléfono, me di cuenta de que de alguna manera me había desviado hacia el norte. Estaba un poco más cerca de mi destino, pero me alejaba más con cada paso en la dirección equivocada. No sé cómo explicarlo. Simplemente seguía desviándome del rumbo sin querer. Esto persistió durante varias horas, y temía que el sol se pusiera antes de que llegara. Pero me fui acercando, poco a poco, hasta que finalmente llegué a mi destino. La vista de ello me desconcertó. Una imponente estructura de roca se erguía en el centro de un gran claro. La estructura es difícil de explicar. Imagina cortar los últimos 500 pies de la cima de una montaña y luego simplemente dejarlo caer en el centro de un campo. Así es como se veía, una estructura de piedra desconectada que se elevaba hasta una punta dentada y puntiaguda. Daba la impresión distintiva de una pirámide, aunque carecía de la suavidad y los ángulos rectos que uno esperaría. Una fisura en la parte delantera parecía conducir a un pasadizo. Extrañamente, un pequeño río salía de la boca de la cueva. Parecía tener solo unos 10 metros de ancho, y serpenteaba a través del claro hasta que se bifurcaba en el bosque.
El agua estaba cristalina y fluía sorprendentemente rápido. Lo seguí hasta llegar a la entrada de la cueva. Miré dentro y solo encontré oscuridad. El pasaje se extendía tan lejos como podía ver. Parecía ser relativamente recto, sin túneles que se ramificaran. Entré en la cueva y noté que el aire se enfrió de inmediato. Debió bajar al menos 10 grados desde el exterior. Me estremecí y me subí la cremallera de la chaqueta. El río continuaba hasta donde llegaba el pasaje, y lo seguí mientras me adentraba más en la extraña montaña. Observé que no había estalactitas ni estalagmitas en la cueva. Aunque carecía de cualquier suavidad o marcas que indicaran un túnel hecho por el hombre, tampoco parecía ser natural. Todo el lugar tenía un aire extraño. Continué adentrándome hasta estar seguro de que debía estar en el corazón de la estructura. En ese momento, noté una extraña luz azulada a lo lejos. Se acercó y se volvió más brillante hasta que casi no necesitaba mi linterna. El pasaje se estrechó hasta que apenas podía caminar de puntillas alrededor del borde del río. La luz se intensificó hasta que de repente me encontré en una enorme caverna redonda. Las paredes estaban cubiertas de miles y miles de pequeños insectos verdes brillantes. Luciérnagas. Había oído hablar de cuevas como esta en Nueva Zelanda, pero no pensé que existieran aquí. Sin embargo, lo que llamó mi atención estaba sentado en el centro de la caverna. Me quedé sin aliento al verlo, y mi mano fue directamente a mi arma. El río disminuyó hasta terminar en una clara piscina circular. En el centro de esa piscina se erguía un enorme trono de piedra que parecía tallado directamente del suelo de la cueva. Estaba adornado con cuentas, piedras reflectantes y metales preciosos. Normalmente lo habría encontrado hermoso, pero esa belleza fue arruinada por lo que estaba encima. Solo puedo describirlo como una figura. Debía medir al menos 14 pies de altura y se sentaba erguido, casi regio, en lo alto del trono. Sus manos descansaban sobre los reposabrazos del asiento y una corona de piedra reposaba sobre su cabeza. El cuerpo estaba compuesto de musgo verde oscuro, muy parecido al rostro que había visto junto al río. Piedras negras ocupaban el lugar donde deberían haber estado los ojos, y miraban sin ver a lo largo del túnel por el que acababa de pasar. Me estremecí al pensar que esa cosa me había estado observando todo el tiempo que me acercaba a ella. No había duda. Esa cosa era lo que los nativos habían llamado Rey Musgo. Fue entonces cuando noté el olor. Era repugnante, y no podía creer que no lo hubiera notado antes. Era exactamente como el olor en mis sueños, una combinación desgarradora de recortes de césped y pescado podrido. Casi vomito y traté de concentrarme en respirar por la boca. Eso no fue mucho mejor, sin embargo, podía saborearlo en el aire. Recubría mi lengua y garganta, haciéndolo imposible de ignorar. Me tapé la boca y la nariz con una mano y saqué mi cámara con la otra. Esto debe ser la fuente de toda la extraña mierda que está pasando. Esto era de lo que hablaban los mitos nativos, y me iba a asegurar de que todos lo supieran. Encendí la cámara, la apunté a la figura verde y, nada. La imagen estaba demasiado borrosa para discernir algo. Solo había un lío de formas negras y verdes borrosas en la pantalla. Froté el lente con mi camisa y volví a apuntar al trono, solo para encontrarlo igual que antes. No podía hacer que se mostrara correctamente. Estaba a punto de limpiar la lente de nuevo, cuando escuché una voz detrás de mí. «No funcionará». Me di la vuelta y encontré a Mus de pie allí. Me miró con una mirada cansada en sus ojos. «Él tiene una manera de mantenerse oculto», dijo Mus, asintiendo hacia la figura entronizada. «Las cámaras no funcionarán, ni siquiera la película». «Demonios, es un milagro que hayas encontrado este lugar. La mayoría de la gente se perdería». Comencé a alcanzar lentamente mi arma. Notó el movimiento y levantó las manos en señal de rendición. «Guau ahora», dijo. «No te quiero hacer daño». «Claro», respondí. Mus frunció el ceño. «Escucha, puedes mantener tu mano en esa pistola todo lo que quieras. Incluso puedes apuntarme con ella si eso te hace sentir mejor. Solo escúchame y prométeme que no me dispararás sin razón». Mantuve mi mano descansando sobre la pistola en mi cadera, pero asentí. «No me creerás cuando te diga esto, pero he estado tratando de protegerte». Mus se sentó en el frío suelo de piedra, luciendo cansado.
Su rostro normalmente afeitado mostraba una barba desaliñada y círculos oscuros rodeaban sus ojos. Una tontería. ¿Así como intentaste proteger a todas esas personas en Badwater? Mus permaneció en silencio por un momento, y sus ojos tomaron una mirada distante. No tienes idea de cuánto desearía haber podido. Lo miré por un momento. Parecía genuinamente triste. No había ninguna malicia en él. Solo era un viejo cansado. Mantuve mi mano cerca de mi arma, pero decidí escucharlo. ¿Qué es todo esto, Mus? ¿Por qué no pudiste salvarlos? Asintió hacia el trono una vez más. ¿Sabes lo que es eso? Rey Musgo. El nombre pesaba en mi lengua. Sentí como si acabara de pronunciar algo terrible y lo hubiera hecho realidad. Se rió. Veo que has hecho tu lectura. Sí, eso es lo que los nativos llamaban el Rey Musgo. Pero, ¿sabes lo que es él? Negué con la cabeza a regañadientes. Hay criaturas que existieron mucho antes que los humanos en esta tierra, y luego hay seres que existieron mucho antes que ellos. Miró al Rey Musgo. No había ni miedo ni reverencia en sus ojos, solo una aceptación cansada. Existió antes que casi cualquier otra cosa aquí. Era antiguo cuando los primeros peces dieron pasos en la tierra, aún más cuando los primeros colonos llegaron a este lugar. Tal vez sea un dios, o tal vez sea solo otra criatura como nosotros. Todo lo que sé es que tiene poderes inimaginables. No puedes matarlo. Mus sacudió la cabeza. Esa cosa de allí no es él. Quiero decir, ciertamente es una parte de él, tal vez algo que se correlaciona con una cabeza. Pero cortar la cabeza no matará a algo como él. Es el río, es el agua subterránea, es la vida vegetal en el agua, es todo. Su influencia se extiende más allá incluso del río. No hay quien lo detenga. Solo podemos cumplir con el pacto. Recordé el acuerdo del que había leído en los mitos nativos, así como el que escuché a los buzos mayores mencionar. ¿Y qué es exactamente este pacto? No estoy del todo seguro del razonamiento detrás de esto, pero el Rey Musgo parece ser una criatura letárgica. No le gusta ser desafiado, incluso si sus desafiantes no tienen ninguna oportunidad. Simplemente le gusta sentarse en silencio y comer. Hace casi 1000 años, llegó a un acuerdo con los nativos. Mitigaría su poder, relegándolo a ciertas partes del río, y solo se alimentaría de aquellos que cayeran. A cambio, la gente no lo atacaría y lo dejaría comer en silencio. Una regla del pacto es que solo unas pocas personas tendrían permiso para conocer la existencia del Rey Mos. Estas personas debían guardar su secreto y asegurarse de que el pacto permaneciera intacto. Eran los protectores. El papel se transmitió de generación en generación, y, una vez que los nativos se fueron, se pasó a los colonos. Clyde y Ryan son los protectores ahora, al igual que sus padres y abuelos antes que ellos. Tuve dificultades para procesar todo lo que me había dicho. Esto se remontaba mucho más atrás de lo que podría haber imaginado. ¿Y tú? Pregunté. Sabía que Mus se había mudado aquí cuando estaba en sus 30. No podía haber heredado el papel de protector como Clyde y Ryan. No mucho después de mudarme aquí, estaba cazando en el bosque cercano. Apareció una tormenta repentina, una como nunca había visto antes. No podía ni siquiera ver a través de la lluvia torrencial. Tropecé por el bosque, buscando algún tipo de refugio, y llegué a este lugar. Fue entonces cuando lo vi. Lo miró con desprecio a la efigie verde. Le conté a Ryan al día siguiente. Esa noche él y Clyde planeaban matarme, pero entonces esa cosa les habló. Quería que yo sirviera como protector. Aparentemente, algo de mí le había llamado la atención. De repente, me miró. Rompiste el pacto cuando volviste de Badwater con vida. No le dije a Clyde ni a Ryan porque sabía que te matarían. Pero el Rey Musgo lo sabía, y se enojó. Por eso empezó a usar los señuelos de nuevo. Era una advertencia. ¿Qué podemos hacer? Pregunté. Mus me miró y suspiró. De verdad no lo entiendes, ¿verdad? ¿Qué? También me tomó un tiempo darme cuenta. Hizo un gesto hacia el trono. Él puede hablarnos. Es como una voz en nuestras cabezas, pero no exactamente palabras.
No puedo explicarlo realmente. Miré a la criatura en el trono y me estremecí al pensar que pudiera hablar en mi cabeza. ¿Y qué? Él sabe que fuiste a Badvater, y podría haberle dicho a Ryan y Clyde en cualquier momento. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras comenzaba a darme cuenta de lo que él estaba insinuando. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Esos dos no tienen reparos en matar a cualquiera que amenace el pacto. Demonios, lo demostraron el otro día con Michael. Michael, estoy seguro de que piensas que fueron esas manos las que lo atraparon, o tal vez los señuelos lo atrajeron. Eso es lo que los demás me insinuaron, aunque lo dudo. Había escuchado nuestra conversación sobre el niño pequeño que desapareció hace unas noches. No hace falta decir que algunas de las cosas que escuchó eran incriminatorias. No tengo ninguna duda de que Ryan o Clyde lo mataron y lo hicieron parecer un ahogamiento. Si lo hubiera llevado Badvater, entonces sus restos nunca habrían sido encontrados. Lo mataron. Estaba desconcertado. Sabía que algo oscuro estaba sucediendo y que los buzos mayores estaban ignorando intencionadamente la amenaza que representaba Badvater, pero no podía creer que realmente se tomarían la molestia de matar a otro buzo. Sí, dijo Moose. Y te matarían también si supieran que has visto Badvater. Entonces, la pregunta es, ¿por qué King Moss no les habló de ti? Recordé lo que me había contado sobre cuando comenzó a trabajar para proteger el pacto. Como Clyde y Ryan habían intentado matarlo, pero el rey Moss los había detenido. Me quiere, dije. Moose asintió. Quiere que protejas el pacto. Sonrió irónicamente para sí mismo. Creo que le gustan los buzos. De repente, sentí que la figura gigante y verde en el trono me estaba mirando. No se había movido, pero aún así parecía que me estaban observando. Esa cosa me quería. Apreté el puño. Nunca trabajaría para esa cosa. Ayúdame a matarlo, le dije a Moose. O al menos ayúdame a escapar. Moose sacudió la cabeza. No puedo. Sí, puedes. Todavía hay bondad en ti. No entiendes. Se levantó y me miró con una expresión de derrota absoluta en su rostro. No puedo, literalmente. Comenzó a quitarse la camisa. Confundido por sus acciones, apreté fuertemente mi arma. Sin embargo, mi agarre se aflojó cuando vi lo que había debajo de su ropa. Una masa verde se encontraba en el centro de su pecho. Venas del color de las algas se ramificaban desde él en todas direcciones y se desvanecían en su piel. Palpitaba como un segundo corazón y mi estómago se revolvió mientras veía cómo su piel se estiraba sobre él. ¿Qué demonios? Esta es su marca, dijo Moose. Es la forma en que muestra que le pertenezco, y es como me mantiene en línea. No puedo actuar en oposición a su voluntad. Arde si lo hago, y me matará si actúo abiertamente en su contra. Me ha estado doliendo desde que me enteré de que fuiste a Badvater, y ni siquiera puedo salir del pueblo. Me matará si me alejo demasiado. ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! Me alejé de Moose mientras murmuraba una y otra vez. Las cosas se habían vuelto mucho más raras. Saqué mi arma y se la apunté. Adelante, dijo él. Ya no me importa. Mi mano temblaba mientras ponía el dedo en el gatillo. Lo miré durante lo que pareció una eternidad antes de finalmente dejar caer mi mano a mi lado. No podía hacerlo. Voy a irme ahora. Las palabras sonaron huecas. Estaba muy afectado en ese momento. Moose se encogió de hombros. Adelante. No puedes escapar, sin embargo. Esto terminará de una manera u otra. Salí corriendo de la cueva entonces, y, una vez fuera, seguí corriendo. Tropecé por el bosque en una carrera desenfrenada. Es un milagro que no me haya tropezado y matado. Corrí hasta llegar a mi coche y aceleré hacia casa. Probablemente esta será mi última publicación. Voy a intentar irme esta noche. Tengo lo imprescindible empacado, y no me importa a dónde vaya. Cualquier cosa es mejor que esto. No sé qué me tiene preparado el rey musgo. Si es tan poderoso como Moose dice, entonces podría tener formas de evitar que me vaya. No lo sé. Dios, estoy asustado. Deséame suerte. Esta será mi última publicación. Todo se ha vuelto demasiado. Lo siento. Después de hacer mi última publicación,
Rápidamente agarré mis maletas y las tiré en el coche. Iba a irme. Realmente no tenía a dónde ir. Sin parientes, con pocos amigos y una cuenta bancaria en disminución, no había mucho para mí fuera de la ciudad. Pero cualquier cosa era mejor que lo que había visto en la cueva. No me importaría vagar o dormir en mi coche. Estaba seguro de que podría encontrar trabajo en algún lugar. En cualquier lugar menos aquí. Inmediatamente me subí al asiento del conductor y me dirigí hacia el sur. Mantuve un rumbo recto, sin tener un destino claro en mente. Quería alejarme lo más rápido posible. Sin embargo, a medida que me acercaba a los límites de la ciudad, comencé a sentir un dolor sordo en el pecho. El pueblo se alejaba cada vez más, pero el dolor aumentaba a medida que la distancia crecía. Sentía como si algo pesado estuviera presionando mi corazón y mis pulmones. Mi respiración se volvió laboriosa, y el dolor incluso se extendió a mis brazos. Por un momento pensé que estaba teniendo un ataque al corazón, pero luego recordé la cosa que había estado en el pecho de Moose. Me orillé al lado de la carretera. Para ese momento era más que un dolor. Sentía como si alguien me hubiera golpeado en el pecho con un martillo neumático, y todo mi cuerpo ardía con un dolor horrible y pulsante. Apenas podía respirar, y mis piernas temblaban debajo de mí. Me subí la camiseta y miré mi pecho. La piel en el medio estaba elevada y verdosa, y venas oscuras se irradiaban desde ella. Observé cómo pulsaba ligeramente, apenas lo suficiente como para notarlo. Esa cosa era la fuente del dolor. Mi respiración se detuvo en mi garganta y comencé a llorar. No sé cuánto tiempo estuve así. Debo haber estado parado al lado de la carretera durante al menos 30 minutos, solo un desastre tembloroso y sollozante. Todo era tan abrumador. La repentina aparición de esa cosa en mi pecho, combinada con el dolor aturdidor que estaba sintiendo. Después de un rato logré recuperar la compostura y volví a subirme al coche, decidido a alejarme de esta cosa. Pero el dolor creció y creció hasta que mi visión comenzó a oscurecerse. Seguí adelante a pesar de apenas poder ver. Sin embargo, después de un tiempo mi visión se fue por completo. Ya no podía conducir. Salí y comencé a caminar, decidido a seguir moviéndome ciegamente hacia el sur. Pero no pasó mucho tiempo antes de que mis piernas se rindieran y me tumbara en el duro asfalto en un estado lamentable. El dolor era demasiado. Me arrastré de vuelta a mi coche y di la vuelta, dirigiéndome de regreso al pueblo. Al hacerlo, el dolor disminuyó hasta que finalmente desapareció. En ese momento, supe que le pertenecía. No había manera de negarlo. No sé cuándo sucedió. Quizás empezó cuando entré en esa cueva, o tal vez había estado sucediendo lentamente todo el tiempo. Realmente no importa al final. Ha pasado más de una semana desde entonces. He pasado la mayor parte de ese tiempo alternando entre ser un mar de lágrimas y estar en un estado catatónico. Es todo demasiado. Ahora estoy sentado en mi casa, escribiendo esto. Duele hacerlo. Actuar en contra de él, incluso escribir sobre él, provoca el dolor, pero su control sobre mí no es tan fuerte como el de los demás. Al menos no todavía. Escribo esto porque siento que debo hacerlo. La verdad debe ser liberada, aunque siento que poco se puede hacer al respecto. He llegado a ciertas realizaciones en los últimos días. Siento que me estoy acercando más a él, convirtiéndome en uno con su mente. Quizás el pacto no fue tan malo después de todo, pero ahora sé que él no estará satisfecho con el pacto. Moose estaba equivocado sobre todo, aunque seguramente ahora debe sentir la verdad. El rey no es perezoso. Él solo estaba descansando, y el pacto era un método de sustento fácil hasta que llegara el momento de que él se levantara. Ese momento es ahora. Puedo sentir su fría ira y su terrible hambre. Temo por lo que vendrá en este pueblo y sus alrededores. No tengo idea de hasta dónde se extiende su influencia, pero si Moose estaba diciendo la verdad, entonces podría ser imparable. A medida que él despierta, puedo sentirlo volverse más consciente dentro de mi propia mente. Es extraño, como un segundo proceso de pensamiento que subyace constantemente al primero. Temo que me alcance pronto. No tengo la intención de dejar que eso suceda. No voy a dejar que me convierta en un sirviente sin mente de esta criatura monstruosa. La cosa en mi pecho está empezando a parecerse mucho más a la que estaba en el de Moose. Intenté cortarlo, pero no me dejó.
El cuchillo se detuvo a unos centímetros de mi piel, y ningún esfuerzo podía forzar mis brazos más allá. Él es parte de mí para siempre ahora. Temo que no hay nada que pueda hacer para separarme de él. No pasará mucho tiempo antes de que seamos uno y el mismo. Tengo mi arma conmigo. Tengo la intención de usarla en mí mismo. A quien lea esto, sepan que todo lo que he escrito es la verdad absoluta según mi conocimiento. No me busques. Del mismo modo, no busques este pueblo. Solo horrores te esperan aquí. O serás devorado por ellos o los desatarás sobre el mundo en general. No quiero que ocurra ninguna de estas cosas. Solo sabe que él existe, que otras cosas como él existen en nuestro mundo, y ten cuidado. Vive con ese conocimiento. Déjalo arraigar profundamente en tu interior y nunca lo olvides. Jamás permitas que las cosas terminen como a mí me sucedió.